El problema que yo elegí fue el problema 3, en el cual se utilizaba un switch conectado a las entradas del CPU y que, según el estado del switch, controlaba a los dos semáforos conectados a las salidas del CPU. Lo primero que hice es imaginarme que el switch iba a estar en un estado pull-up, por lo cual el pin B siempre iba a empezar en 1. Y como estaba en 1, dije el semáforo 1 va a estar en verde y el semáforo 2 va a estar en rojo. Y para esta diferente combinación de colores, lo que hice es darles un valor en bits de hexadecimal para cada uno de estos valores diferentes que iba a tener, o combinaciones diferentes que iban a tener estos semáforos según el estado del switch. Y como estos estaban conectados a algún, ¿cómo se llama? Alguna salida. Entonces yo les dije que iban a estar siendo conectados al port B y que cada uno de los semáforos iba a tener nada más 2 bits en diferentes combinaciones de lo que estaba recibiendo port B, que iban a definir qué color iba a tener cada uno de los semáforos. Y estos iban a estar en un estado en loop, cada uno de los ciclos, dependiendo, dependiendo del valor que tuviera el pin B. Que si el switch cambiaba, entonces eso iba a romper el ciclo que tenía, que iba a estar funcionando con un BRBS y un compare immediate. Que si el compare immediate daba que 0, entonces la bandera Z iba a estar prendida y el BRBS iba a ser verdad, entonces iba a seguir en un loop en esa fase. Y si el BRBS no se cumplía, porque el Z no dio 1 y daba 0, entonces significaba que ya había cambiado el valor de pin B y tenía que pasar a la siguiente fase. Para LDI usaba el opcode 1001, que es el que estaba en decoder. De ahí para el valor K le agregaba el valor que yo le quería subir, como 0x24 en binario, y luego le agregaba el registro donde lo quería subir, que es el DDDD, y ese yo quería en 18, entonces 0010. Luego, para pasarlo a hexadecimal, separaba los 4 grupos de 4 bits y los traducía para hexadecimal. Para el A le agregaba primero el opcode 11000, luego para los 6 bits A era la dirección IO, por ejemplo 0x05 del port B, y eso en binario, y de ahí el registro donde lo quería subir como R18, que es 10010. Y luego ese 16 bit completo lo dividía en grupos de 4 y lo traducía directamente a hexadecimal. En la instrucción IN, básicamente agarraba el opcode y lo escribía de primero, que era 10000. De ahí escribía 2 bits de la dirección IO, que era 0x03 para pin B, que es 00. De ahí escribía el registro destino R16, que era 10000. Y luego los otros 4 bits de la dirección IO, que eran 0011. Y luego en hexadecimal 0x8103, agrupándolos en 4 bits. Para compare immediate uso el formato del decoder con 0110 de opcode, un valor de 8 bits de 4, que es el valor a comparar, y el DDD de 4 bits de registro, que en este caso, por ejemplo, es R16. De ahí parto el binario que me quede de 16 bits en grupos de 4 y lo traduzco de hexadecimal. Luego se usó la función BRBS con formato 0101000, 7Ks y 001. El 001 es condición de que Z, la bandera, sea igual a 1. Y un ejemplo es con salto más 4, que es de complemento a 2 de 7 bits, que tiene que ser 0000100. Entonces eso se le agrega a los 7Ks. Luego se separa en 4 bits los 16 bits y se transforma a hexadecimal. Por último, se utilizó la instrucción jump con formato 01110000 con 7Ks, que esas 7Ks tenían que decir a dónde estaba haciendo el salto. Por ejemplo, jump 28 teníamos que usar 0011100 para el 28, lo agregábamos en donde iban las Ks, que eran los últimos 7 bits. Luego dividíamos este 16 bits binario en 4 bits y íbamos pasando cada uno a hexadecimal. De primero empezamos haciendo el Appio Sim para que nos dé nuestro diagrama de timing.
nos podemos dar cuenta que tiene 3 fases diferentes principales. Y que al tener 3 fases diferentes tiene que cambiar por una cantidad de 5 veces diferentes. Porque en la primera está fijo que el semáforo 1 va a estar en verde y el 2 en rojo. En la segunda pasa a estar el verde en amarillo y el rojo sigue en rojo. Luego pasa que el semáforo 1 cambia a rojo y el 2 a verde. Luego volvemos a apachar el botón, el switch, y tiene que cambiar otra vez a dar vía al semáforo 1. Entonces el semáforo 2 pasa a amarillo y el 1 se queda en rojo. Y luego el 1 pasa a verde y el 2 a rojo. De primero vamos a hacerlo grande para que se pueda entender bien. La primera fase entonces se puede ver aquí, que es cuando el switch está en 1 y se están ejecutando las instrucciones en bucle. Como se puede ver aquí que se están repitiendo. Aquí se miran las instrucciones que se están repitiendo porque el valor de 0,1 que está comparando siempre le está dando 0. Entonces la comparación siempre le da 0 y está cargando el valor 24 al inicio al port B. Y se queda en este estado hasta que se vuelve a apachar el switch, como se puede ver acá. Y como se apacha el switch, aquí ya no le da que es 0. Bueno, que no es 0,1, sino que pasa a darle FF, porque 0 menos 0,1 le da FF. Entonces se carga el nuevo valor, que es 11. Y ese valor 11 es el valor que está representando que el semáforo 1 cambió a amarillo y el semáforo 2 sigue en rojo. Luego este se queda en bucle, se queda en bucle, se queda en bucle y aquí, después de cierta cantidad de tiempo, el valor del switch sigue igual, pero ya cambia el valor que le estamos subiendo porque ya cumplió su tiempo de espera del valor amarillo. Entonces pasa que el amarillo del semáforo 1 pasa a rojo y el semáforo 2 pasa a estar en verde. Y estas instrucciones se siguen repitiendo en bucle hasta que... Y aquí se puede ver que el valor sigue estando igual. Y está en bucle, el valor del switch sigue igual, en bucle, hasta que ya cambió el valor del switch. Y como cambió, ya se mira que pasó a 0,1 en la ALU. Y entonces se le carga el valor 14, que lo que dice es que el semáforo 2 pasa a amarillo y el semáforo 1 se queda en rojo todavía. Y aquí está comparando nada más que el switch no haya cambiado repentinamente, porque pudo haber un accidente o algo. Se siguen repitiendo en bucle las instrucciones por la cantidad de tiempo necesaria, siguen uno, y después de que haya cumplido la cantidad de tiempo que le dijimos que tenía que cumplir para amarillo, entonces ya cambia a estar en verde el semáforo 1 y en rojo el semáforo 2. Y para esto se le cargó el valor 24 del inicio al port B. Y entonces se quedan estas ya en un bucle infinito, infinito. Y así es como termina nuestro sistema, ya que ya no cambia el pin B. Entonces este valor se quedó en infinito, siendo cargado infinitamente para que no cambie.